Bienvenidos a un episodio más de Caminar Leyendo, episodio número 58. Y en esta ocasión tenemos este libro, de Smith a Keynes, 7 lecciones de historia del pensamiento económico. Y lo escribe Axel Kicillof, que primero hay que hablar un poco de él. Bueno, estudió economía, evidentemente, ¿no? Bueno, no tan evidente, pero sí. Se doctoró, de hecho, también en economía. Ha dado clases en muchas partes, sobre todo en Argentina. Él es argentino, en la Universidad de Buenos Aires. Pero también ha tenido cargos públicos en Argentina. Ha sido diputado, además de profesor, y también ha sido consejero económico del gobierno de Argentina. Entonces, bueno, es alguien que sabe de lo que habla, tanto de la parte académica como de la parte práctica, ¿no? De la parte de la toma de decisiones en términos macroeconómicos, que de hecho de eso va este libro. Pues estamos analizando el pensamiento económico sobre todo desde la macroeconomía. La microeconomía no se trata tanto lo financiero, lo bursátil, todas estas cosas, no, más bien estamos pensando en lo macroeconómico. ¿Y por qué dice que son 7 lecciones? En realidad va a ser un gran paseo por los grandes autores de la filosofía económica, digamos, de la macroeconomía, empezando por Adam Smith y su libro sobre la riqueza de las naciones. Esa va a ser la primera y la segunda lección, de hecho. Nos va a dar un gran panorama yendo al texto original. O sea, bueno, a ver, en este capítulo va a decir esto Smith, o dijo esto Smith, y lo podemos interpretar de esta manera, tiene estas consecuencias. Sobre todo en dos términos. En la teoría del valor, o sea, ¿cómo podemos nosotros saber el valor de una cierta mercancía, de un cierto trabajo? Eso que ya es complicadísimo, lo va a abordar en cada uno de los autores que vamos a ir viendo. Pero también el trabajo, la importancia del trabajo y cómo eso se conecta con la teoría del valor. Eso sobre todo es lo que va a estar viendo. No va a estar tomando ahorita en cuenta PIBs, no va a estar tomando en cuenta inflación, no va a estar tomando en cuenta nada de eso, porque en realidad está pensando más bien en textos del siglo XVIII, siglo XIX y principios del XX. Pero bueno, por eso se llama de Smith a Keynes, ¿no? Empieza con Adam Smith. Después, la primera y la segunda lección, como les digo, son acerca de Smith y sobre la riqueza de las naciones. La tercera lección se va a ir con David Ricardo, que es otro de los grandes economistas que todos tenemos que conocer si nos gusta la economía y si nos gusta el pensamiento económico sobre todo. David Ricardo son los principios de economía política y tributación. Ese es el gran libro en el que se va a estar recargando Axel Kicillof. Ahora, aquí me quiero detener tantito porque es bien interesante que vaya a los textos como los textos primigenios, a la primera fuente, y no a los comentaristas o tantos estudios que ya se han hecho acerca de ellos, ¿no? Más bien es como una reflexión personal de Kicillof con respecto a los textos originales. Eso es importante y me parece de las grandes virtudes de este libro, porque siempre nos habla desde Adam Smith, desde su libro, desde su texto, desde David Ricardo en la tercera lección, y después va a ir avanzando hacia otros lugares. En ese sentido es que vamos a ir analizando aquí con David Ricardo cómo él ve la teoría del valor, qué piensa que es, sobre todo con respecto al trabajo, ¿no? Si el trabajo es lo que da el dinero, es lo que da la ganancia, o sea, la cantidad de tiempo que nosotros le invertimos en una mercancía es lo que da el valor o no, y cómo esto va a enfrentarse a algo espectacular que es el capitalismo, ¿no? En el momento en el que alguien invierte capital, ya se fregó el sistema, ¿no? Porque ¿de dónde viene la ganancia de ese capitalista? Viene de explotar literalmente a los trabajadores, viene de que él está comprando el trabajo de la gente a un menor precio porque la mercancía que ellos producen vale más y la puede vender a más. Es una cosa contractual, no sé, o sea, hay varias suposiciones y las vamos a ir viendo en este libro. Cada uno de los pensadores tiene una respuesta diferente, ¿no? Aquí se va a dividir en dos ramas grandes. Después de David Ricardo va a haber dos cosas que van a ser los marginalistas, se van a ir por un lado, y después de los marginalistas va a venir Keynes, pero esa es una sola rama que va a abarcar las lecciones 4, 5 y 6, y va a dejar de lado esta otra rama que va a ser Marx. Es muy evidente una vez que uno lo lee las diferencias que tienen entre estas dos ramas. Una sí podríamos decirle que es la teoría económica clásica, ¿no? Que viene de Adam Smith, de Ricardo, después de Stuart Mill y los marginalistas que ahorita voy a mencionar. Pero Marx sí se fue por otro lado, ¿no? Y parece que de Marx no ha habido como otro más que se vaya por ese lado o que cree una nueva cosa. Marx parece sí, pero
Marx sí parece sacar algo ahí nuevo, novedoso, al mismo tiempo de que está así tomando cosas de Adam Smith, que es un tema que aquí se trata. Adam Smith en su primer libro parece el primer gran libro de economía, de macroeconomía, y en ese sentido tiene muchos cabos sueltos que justo David Ricardo y los marginalistas van a atar de una cierta manera y Marx va a atar de otra manera. O sea, parece que Smith da varias soluciones para los problemas que plantea, y dependiendo a qué solución te gusta o a qué texto le pones más atención, puedes irte por un lado o por el otro, por el marxismo o por la teoría clásica económica. Ahora sí, vamos a la lección 4 y son los primeros marginalistas. Se van a dar 3 como ejemplo. En realidad ellos no tuvieron contacto tal cual, sino que cada quien sacó su libro, pero están más o menos pensando igual. Después sí ya tuvieron contacto, pero al parecer al principio no, y más o menos llegaron a las mismas conclusiones, cada uno por su lado, que es bien interesante, ¿no? Eso. Pero bueno, los voy a ir mencionando, y es William Stanley Jevons y su libro La teoría de la economía política de 1871. Luego es Leon Walras, su libro Elementos de economía política pura o la teoría de la riqueza social de 1874, será 3 años de diferencia, no es nada. Y el tercero será Karl Menger y sus principios de economía de 1890, un poquito más alejado, pero de todos modos tiene más o menos las mismas cuestiones y las mismas conclusiones, básicamente. En el que más se va a recargar Kicillof va a ser en Walras. Con él va a explicar mucho de los principios de la teoría marginalista económica. No les quiero arruinar porque tampoco estoy seguro de entenderlo todo, pero bueno, es un libro para que se acerquen ustedes. Después de eso va a venir una evolución de los marginalistas, que es Alfred Marshall, que ese va a ser importantísimo. Ya para este momento, con Marshall, ya estamos, digamos, terminando el siglo XIX. Y ese va a ser muy importante porque va a, digamos, cohesionar la teoría marginalista y va a ser súper influyente en la primera mitad del siglo XX, quizá el primer cuarto del siglo XX, porque va a venir un alumno suyo en la 6ª lección de este libro, que va a ser quizá el economista más famoso, John Maynard Keynes. Nos va a explicar qué dijo Keynes, que al parecer tiene un libro, no al parecer, tiene un libro que se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, pero que al parecer ese libro es bastante oscuro, y con las citas que te pone aquí, pues sí es un tanto raro. O sea, no tiene conclusiones fuertes tal cual, o sea, te deja ahí ver las ideas que están puestas, pero no tanto. Entonces es extraño la manera en que Keynes, pero pues Keynes fue básicamente la persona que trajo la economía moderna, ¿no?, al siglo XX, y es probablemente el economista más influyente del siglo XX. Tenemos que pensar justo en Keynes, que estaba pues en Cambridge, y ya lo había yo mencionado en el de Tiempo de Magos, por ejemplo. En el libro se menciona que tenía pues roces con Wittgenstein, con Bertrand Russell, con Husserl, o sea, etc. Es una persona que estaba dentro de la conversación de la primera mitad del siglo XX y fue influyentísimo, por ejemplo, al terminar la Segunda Guerra Mundial, que es una cosa que también vimos en otro libro de teoría económica justo, ¿no?, en el de Varoufakis, del Minotauro Global. Keynes es una de esas grandes figuras. Pero bueno, entonces, ya la última lección, la 7ª lección, se va a ir justo a El Capital, de Marx. Y nos va a explicar ahí qué es lo que está pasando con El Capital. Ahora, les digo que en general, el libro trata acerca de la teoría del valor y cómo el trabajo. Y a mí me llama muchísimo la atención en Adam Smith, por ejemplo, que se lleve el trabajo y el sufrimiento. O sea, que en realidad lo que te están pagando sí es el sufrimiento. Lo voy a leer citado, y dice: mientras que el trabajo comandado por la mercancía, lo que a través de ella puede adquirirse en el cambio, está determinado por la cantidad, es decir, por el tiempo de trabajo. Según el último pasaje, el trabajo incorporado está determinado por el esfuerzo y el sacrificio del trabajador que lleva adelante la actividad productiva, y no por el tiempo de trabajo que, en promedio, requiere la producción de un determinado artículo. Aquí se está refiriendo a una cita que tiene de Smith, y está ya analizando esa cita, en donde parece que lo que se está pagando es el sufrimiento, en lo que llama trabajo incorporado, no trabajo comandado, que es una diferenciación bastante fácil de leer, que es, bueno, el trabajo comandado es tal cual lo que yo pongo en la mercancía,
y esa mercancía entonces vale tanto. Pero en el trabajo incorporado, el esfuerzo y el sacrificio del trabajador son lo que dan el valor. ¿Por qué? Porque podría tardarse lo mismo una cosa en hacerse una mesa y, no sé, una computadora, pero no requiere el mismo esfuerzo, no requiere la misma cantidad de sufrimiento y así. Podríamos pensar que eso puede ser la diferenciación en sus precios. Digo, creo que el mío fue un mal ejemplo porque lo tecnológico está como completamente aparte, ¿no? Parece que está en otro mundo. Pero bueno, más o menos por ahí. Y habla de las penas, las fatigas y eso cómo impactan el costo de las mercancías. Es interesantísimo cómo ponemos precio a las cosas. Me parece interesante. Bueno, entonces vamos a las calificaciones. Y en términos de dificultad de lectura, le voy a poner un 2. No es difícil, no es para economistas. De hecho, es justo como divulgación económica. Trae muy poquitas matemáticas, de hecho, casi nada matemáticas. Entonces se vuelve muy agradable. En cuanto a velocidad de lectura, le voy a dar un 3. No es ni muy rápido ni muy lento. Aparte es bastante largo, letra pequeñita. La edición permite que tenga mucha información en cada una de las páginas. Entonces te tardas un rato en leer esto. Y si lo recomiendo, le voy a dar un 4 justamente porque es divulgación y es para todos. Todos deberíamos poder más o menos entender de dónde viene el valor, aunque ni siquiera los economistas se ponen de acuerdo, ¿no? De hecho, esta es prueba de ello. Pero es muy importante que entendamos cómo valoramos nuestro trabajo. Hay otro cachito que cuando habla David Ricardo del valor de las obras de arte, por ejemplo, que eso va en función de la escasez, de que solo puede haber una. Entonces es bien interesante saberlo eso, sobre todo como artista. Pero bien, si les gustó, suscríbanse, denle campanita para que se enteren cuando subimos más cosas, comenten y yo los veo en el próximo episodio de Caminar Leyendo.